Desde hace más de un siglo, existe un libro que aún nadie ha logrado comprender. Un volumen antiguo, encuadernado en cuero cuyas páginas revelan un universo extraño. Plantas que no crecen en ningún lugar del planeta, diagramas estelares que no coinciden con ningún cielo conocido, y figuras humanas sumergidas en líquidos verdes de origen desconocido. Este objeto es real. No se trata de una historia inventada, y está bajo resguardo en la Universidad de Yale. Es conocido por un nombre que despierta la curiosidad de investigadores, criptógrafos y amantes del misterio: el manuscrito de Voynich. Son más de 240 páginas, llenas de símbolos, ilustraciones y palabras en un idioma que no se parece a ningún otro. Nadie ha logrado leerlo, ni lingüistas, ni expertos en códigos secretos, ni siquiera los sistemas de inteligencia artificial más modernos. Bienvenidos a Expedientes Ficticios. Hoy nos adentraremos en uno de los mayores misterios en resolver de la historia escrita. El manuscrito de Voynich fue descubierto en 1912 por un anticuario llamado Wilfrid Voynich. Durante un viaje a Italia, encontró el libro en la Villa Mondragon, una antigua residencia de los jesuitas cerca de Roma. Entre una colección de libros antiguos, este ejemplar llamó su atención por razones obvias. Tenía un contenido completamente fuera de lo común. Estaba escrito en un alfabeto desconocido, sin título, sin autor y sin fecha. Las ilustraciones eran aún más desconcertantes. Plantas que no existen, figuras femeninas en escenarios irreconocibles y diagramas imposibles de clasificar. Voynich quedó fascinado, y desde entonces este libro lleva su nombre. Durante décadas, investigadores, criptógrafos e incluso agencias como la CIA y la NSA intentaron sin éxito entender su contenido. Hoy el manuscrito se conserva en la biblioteca de Voynich de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale, donde ha sido digitalizado para el público en común. Pero ni siquiera el acceso libre ha permitido avanzar en su traducción. A simple vista, el manuscrito parece un libro antiguo más, pero bajo una mirada atenta, revela detalles que lo convierten en una pieza única. Las pruebas de carbono 14 confirman que las páginas de pergamino fueron fabricadas entre los años 1404 y 1438. Este libro está forrado con cuero real, y las páginas están dobladas como si fueran mapas o diagramas extensos, y la tinta no presenta errores visibles ni correcciones, lo que sugiere que fue elaborado de una forma muy cuidadosa. Pero lo más llamativo está en su contenido. Sección botánica. Contiene más de 100 ilustraciones de plantas que no pueden identificarse con ninguna especie conocida. Algunas parecen mezclas de varias plantas, otras simplemente parecen completamente inventadas. Sección astronómica. Este libro posee círculos concéntricos, estrellas y signos del zodiaco representados de formas extrañas que no coinciden con los mapas celestes de ninguna cultura conocida o que la ciencia puede explicar. Sección biológica. Varias mujeres aparecen sumergidas en líquidos verdosos, rodeadas de tubos, bañeras extrañas y formas que no tienen sentido. Todo parece parte de un experimento, un ritual o ciencia que aún no conocemos. Sección farmacológica. Frascos, tubos y plantas se combinan como si se tratara de un recetario de remedios o pócimas de alquimia. Sección de recetas. Aquí se construyen bloques de texto junto a pequeños dibujos. Parecen instrucciones, aunque nadie sabe sobre qué o para qué. Y en todo el libro aparece una escritura que ha desconcertado a los expertos durante más de 100 años. Un conjunto de símbolos que sigue patrones como los de un idioma común y verdadero, pero que no pertenece a ninguna lengua conocida. Una de las preguntas más persistentes es: ¿quién escribió el manuscrito de Voynich? Algunas teorías apuntan a figuras históricas reales. Roger Bacon fue un monje del siglo XIII, conocido por su alto conocimiento en ciencia y óptica. Voynich pensó que él era el autor, pero las fechas no coinciden. El libro fue creado más de un siglo después de su muerte. Johannes Trithemius, un abad alemán y autor de tratados sobre escritura secreta. Su perfil encaja, pero no hay pruebas que lo conecten directamente. Rodolfo II de Habsburgo, un emperador sacro del Imperio Romano, famoso por coleccionar objetos esotéricos y de misterio. Se dice que pagó una gran suma de dinero
por un libro con estas características. Otra posibilidad es que se trate de una falsificación muy elaborada, una obra creada para impresionar y engañar a coleccionistas ricos de la época. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué hacerlo tan complejo? El manuscrito mantiene coherencia en toda su escritura. La distribución de las palabras sigue patrones reales. No parece haber sido hecho al azar. Y eso ha llevado a muchos a pensar que fue escrito por alguien o por un grupo de personas con amplios conocimientos en plantas, medicina antigua y códigos secretos. El lenguaje del manuscrito de Voynich es su mayor barrera. Se ha determinado que usa entre 25 y 30 símbolos diferentes. Estos se combinan para formar palabras que se repiten con frecuencia, como ocurre con cualquier otro lenguaje real. De hecho, cumple con una de las reglas estadísticas del lenguaje, la ley de Zipf, donde algunas palabras se repiten mucho y otras casi nunca. Esto sugiere que el texto no fue inventado al azar. Sin embargo, todos los intentos por descifrarlo han fallado. Ni los mejores criptógrafos, ni los ordenadores usados en la Segunda Guerra Mundial, y ni los algoritmos más modernos han podido traducirlo. Tampoco se ha encontrado nada con lo que se pueda comparar este libro. No hay documentos paralelos ni claves, y eso hace imposible saber si se trata de un idioma perdido o un código extremadamente complejo. Algunos investigadores han propuesto que fue escrito con fines esotéricos y de misterio. Otros creen que pudo ser una especie de un lenguaje inventado, como los que algunos filósofos imaginaron en los siglos posteriores. Pero sin un texto clave que sirva de guía, todas estas ideas son solo teorías. El manuscrito de Voynich no es el único texto que la humanidad no ha podido leer. El Rongo Rongo de la isla de Pascua tiene glifos taliados en tablillas que aún no han podido ser descifrados. El lineal A de la antigua civilización minoica en Creta es un sistema de escritura que lleva más de un siglo desconcertando a los arqueólogos. El Códice de Rohoc, un libro ilustrado del siglo XIX con símbolos desconocidos. En todos estos casos, lo que impide una traducción es lo mismo. No hay registros de hablantes ni traducciones paralelas. Pero el manuscrito de Voynich va un paso más allá, porque no solo es ilegible, sino que además está lleno de ilustraciones que parecen sacadas de un mundo completamente diferente. O de una pesadilla. Cuando no se puede encontrar una explicación real, surgen otras ideas que son más conspirativas. Entre ellas, algunos piensan que este libro tiene origen extraterrestre. Algunas personas creen que el manuscrito podría ser un manual traído de otro planeta. Las plantas extrañas, los diagramas desconocidos y la escritura incomprensible alimentan esta teoría, pero no hay evidencia física que lo respalde. Otros creen que puede ser un mensaje del futuro. Otra hipótesis sugiere que fue escrito por alguien de otra época, con un idioma que aún no ha sido inventado en este momento. Aunque es una idea llamativa, tampoco hay pruebas que sostengan esta idea. Tal vez podría ser un ritual escrito en trance. Se ha sugerido que el manuscrito fue dictado por una persona durante un estado alterado de su conciencia, durante un trance. Pero la calidad y cantidad de información que está plasmada en este texto hace difícil que se pueda sostener esta idea. Otros creen que simplemente es una falsificación brillante, y si fue un engaño, sería uno de los más complejos jamás realizados, porque incluso hoy, con toda la tecnología disponible, el manuscrito sigue siendo un misterio. El manuscrito de Voynich ha sido examinado por científicos, lingüistas, criptógrafos y aficionados de todo el mundo. Miles de horas de estudio, miles de páginas y teorías escritas sobre él. Y sin embargo, continúa cerrado, indescifrable y en silencio. No sabemos quién lo escribió, no sabemos para qué fue creado, y lo más inquietante de todo, no sabemos si algún día lo entenderemos. Quizá no se trata de un texto para ser leído, sino de un espejo, un objeto que nos recuerda cuán poco sabemos y cuán lejos estamos de entenderlo todo. Y ahora la pregunta que yo te dejo es la siguiente. ¿Crees que aún hay culturas y lenguajes que como civilización no hemos descubierto? ¿O este libro simplemente fue una broma de sociedades antiguas para el presente? Déjamelo saber.